Vamos a meternos de lleno en el mundo del trading, pero olvidándonos de la visión más superficial. El objetivo aquí es entenderlo como lo que de verdad es, una disciplina profesional para gestionar capital y riesgo. O sea, un proceso que transforma una simple idea en un sistema que se puede verificar. Seguro que esta frase suena un montón, ¿verdad? Es el gran eslogan que vemos por todas partes, sobre todo en redes sociales. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo lo más importante, la profundidad y el rigor que esto exige. La realidad, por suerte, es muchísimo más compleja y, sinceramente, mucho más interesante. Y es que el trading no es un invento de hace 4 días para que la gente especule desde casa. Para nada. Sus raíces son muy profundas y responden a un problema económico fundamental. ¿Cómo narices se financian los grandes proyectos? ¿Y cómo se distribuye el riesgo que conllevan? Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, iremos más allá del mito. Luego, viajaremos a su origen para entender por qué existen los mercados. Veremos los activos y para qué sirve cada uno. Las dos grandes formas de operar, la tecnología que lo une todo, y cerraremos con la filosofía, que al final lo define todo. Venga, vamos a empezar por aquí. Para entender el trading de una forma seria, lo primero es rehabilitar una palabra que a menudo tiene muy mala prensa. Especulación. A ver, si lo pensamos bien, en realidad toda inversión tiene algo de especulativo. Alguien que compra acciones para mantenerlas durante 10 años está especulando con que esa empresa va a crecer. El problema de verdad no es especular, para nada. El problema es hacerlo sin un método, sin control y sin un proceso bien definido. Vale, y para entender el presente muchas veces hay que mirar al pasado. Los mercados financieros no nacieron porque sí, como un casino global, sino que surgieron como una solución a un problema económico muy concreto. Imaginemos por un momento una expedición en barco en el siglo XVII. El coste de los barcos, la tripulación, la mercancía y el riesgo, el enorme riesgo de perderlo absolutamente todo, era algo que una sola persona no podía asumir. La economía necesitaba, desesperadamente, una forma de juntar todo ese capital que estaba disperso y dirigirlo hacia esos grandes proyectos. Y esta línea de tiempo lo resume genial. Todo arranca con la necesidad de financiar empresas gigantescas, como la compañía holandesa de las Indias Orientales. Esto lleva directamente a la creación de la Bolsa de Ámsterdam, el lugar donde, de repente, esas participaciones se podían comprar y vender, se volvían líquidas. Y ese modelo, claro, evoluciona para financiar la revolución industrial y al final llega hasta hoy, con los mercados digitales a los que accedemos desde el móvil. Pasemos ahora a ver cómo se materializa todo esto de organizar el capital. Porque los activos financieros no son simplemente cosas que suben y bajan de precio. Cada uno de ellos cuenta una historia, representa una función económica completamente distinta. Lo potente de esta tabla es que nos desvela la lógica que hay detrás de todo. Operar en Forex no es solo comprar un gráfico que sube, es tomar una posición sobre la relación de fuerzas entre dos economías. Operar un índice como el S&P 500 es, en el fondo, analizar el sentimiento general de todo un mercado. Y las materias primas, nos conectan de forma directa con la economía real, con la oferta, la demanda y hasta la geopolítica. Bien, una vez que entendemos el qué, llegamos a la gran pregunta, el cómo. Y aquí es donde se presenta una de las decisiones más importantes en la carrera de cualquier operador. ¿Las decisiones se van a basar en la interpretación subjetiva, en la opinión, o en un proceso de reglas objetivas? Por un lado está el enfoque discrecional, el arte, ¿no? Se basa en el juicio, en la experiencia, en ese feeling. Y ojo, que puede ser muy potente, pero es súper difícil de auditar y es muy vulnerable a nuestros propios sesgos. En cambio, el enfoque sistemático nos obliga a ser mucho más disciplinados. Aquí se trata de traducir una idea, una hipótesis, a un conjunto de reglas que no se negocian. Si ocurre A, entonces ejecuto B. Y punto. Esto lo cambia todo porque de repente se convierte en algo medible, replicable y, lo más importante de todo, auditable. Y justo aquí es donde la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada. Porque claro, para llevar a la práctica un enfoque sistemático, necesitamos una infraestructura, una herramienta que nos lo permita. MetaTrader 5, o MT5 como se le conoce, no es solo un programa para meter órdenes y ya está. Es mucho más. Es un ecosistema de trabajo completo. Nos permite observar el mercado, analizar datos históricos, hacer backtesting de una estrategia, o sea, probarla en el pasado, y lo que es clave, automatizarla. Básicamente transforma una intuición en un proceso científico y riguroso. Este es el camino, paso a paso. Se empieza observando el mercado, buscando un patrón, para formular una hipótesis. Esa hipótesis luego se tiene que traducir en reglas de entrada y salida súper específicas, sin ambigüedades. Después, con herramientas como MT5, se prueba esa estrategia con datos del pasado para ver si de verdad tiene una ventaja estadística. Se analizan los resultados a fondo y si todo va bien, se ejecuta, pero con disciplina férrea.
Y todo esto nos lleva a la conclusión final, a la filosofía que hay detrás de todo este análisis. El objetivo real no puede ser una promesa de hacerse rico rápido. Tiene que ser algo mucho más sólido, mucho más sostenible. Esta frase, de verdad, es que lo resume a la perfección. El trading serio no viene de un golpe de genialidad improvisado. Viene de la construcción metódica y paciente de un proceso. Entonces, ¿cuáles son las claves para dar ese salto a lo profesional? Pues son estas 4. Primero, abordar el trading con una disciplina casi científica, no como si fuera un pasatiempo. Segundo, entender que la objetividad no es una virtud, es una necesidad práctica para sobrevivir. Tercero, y esto es muy importante, nuestro juicio humano, nuestra inteligencia, la usamos para diseñar y supervisar los sistemas, no para improvisar en mitad de la batalla. Y cuarto, el objetivo final es construir un historial de resultados, un track record, que sea verificable y que hable por sí solo. Así que, con todo esto en la cabeza, el enfoque cambia radicalmente. La pregunta que nos hacemos al mirar un gráfico ya no puede ser una simple adivinanza sobre lo que va a pasar en el futuro, sino esta. ¿Qué proceso se está construyendo? Es una pregunta que cambia el foco por completo. Lo mueve del resultado inmediato a la calidad y la robustez de nuestro método. Y es en la respuesta a esa pregunta y no en otra parte donde de verdad reside la diferencia entre un aficionado y un profesional.